en algunos jardines de los aristócratas y vieron que se daba también ese árbol. Pero Inglaterra, sobre todo Inglaterra, tenía en esa época posesiones colonizadas en la zona del sureste de Asia, como es Borneo, Malasia, y esas islas, ¿no? Y se lo llevaron para allá y vieron que se cultivaba y nacía rápidamente y lo empezaron a explotar ese material, pero vieron que pues estaba no se podía utilizar en muchas cosas porque era muy pegajoso y con el sol pues se hacía como aceite, pues porque es la savia de ese árbol, ¿no? Entonces, esto dio motivo a que en los campos y los bosques de este árbol de hule contrataban a mucha gente y los esclavizaban, los explotaban, y se dio ese caso como en otros lugares que ustedes pues recordarán, cuando se explotan materias primas, pues se cae en el pecado de la esclavitud, de la explotación de la mano de obra, como en la explotación del petróleo, del diamante, del carbón y todo eso. Entonces, este es un producto natural y estuvo sujeto a esas políticas, desgraciadamente. Entonces, pues no se escapó de esto y pusieron hasta las familias enteras tenían que trabajar, los obligaron a trabajar en los bosques y pues a la fecha todavía se explota mucho, pero ya está más controlado. Bueno, pero en sí, ¿qué es el hule natural? El hule natural se extrae en la savia, pero es líquido. Entonces, ese líquido se pone en el piso a secarse en el sol. Es un líquido blanco, como lo conocen ustedes, la savia de algunos árboles, que es blanca. Y una vez seco, apelmaza y ya toma un tono gris. ¿Sí? Perdón, un tono ámbar. Entonces, no sabían para qué utilizarlo. Y se quemaba, o sea, vieron que se quemaba y lo usaban en algunas ocasiones como combustible, pero no sabían explotarlo, sobre qué artículo utilizarlo, en qué artículo explotarlo más, hasta que en un laboratorio allá en Inglaterra también se dieron cuenta que mezclando ese hule natural con algunas sales, sales de magnesio, sales de calcio y algunos azufres, se endurecía. Entonces ya le vieron alguna aplicación y ya hacían láminas para protegerse, impermeables y todo eso. Entonces ya se empezó a propagar el uso y la aplicación del hule natural y decían pues que era el oro, lo se empezó a comercializar de Europa y se redujo la producción en Brasil. Y en Centroamérica también hay algunos árboles, y en México también, algunos árboles que se les puede extraer látex, se puede utilizar. Pero lo que explotó, lo que detonó el cambio fueron las guerras, precisamente las guerras. Los enemigos empezaron a bloquear el transporte del hule natural en láminas hacia los países industrializados y bloqueaban y secuestraban los barcos para que no llegara a los países de la Sudamérica. Y entonces ya empezó a fuerza a desarrollar los primeros hules sintéticos
que se Alemania fue el primer país que lo sintetizó. Entonces, el hule natural es un polímero, es el polibutadieno. Y el hule sintético también es polibutadieno, pero la diferencia es que no contiene las resinas naturales del árbol y no tiene la polimerización tan lenta como puede ser en la naturaleza y en los árboles. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el hule natural y el hule sintético. Después se vio que mezclado con negro de humo, el negro de humo es carbono puro y es un producto que de la combustión parcial del petróleo. Se utilizan aceites y grasas parafínicas para darle se mezcla todo esto para darle alguna consistencia, y luego también se utilizan algunos elementos y compuestos polimerizantes y vulcanizantes, por ejemplo las sales de zinc, de titanio también, y principalmente el azufre puro. Y se utilizan colorantes, se utilizan cargas y polvos, se llaman polvos como los sulfatos y todo eso, ¿no? Y algunos compuestos ya químicos que retardan o catalizan la polimerización conocida mundialmente como la vulcanización. ¿Sí? Bien. Los hules sintéticos o termoplásticos son obtenidos por medio de síntesis química a partir de algunos monómeros del petróleo, por ejemplo, el cloropeno, que comercialmente se conocen como nitrogenos, el estileno butadieno, conocido comercialmente como SBR, el nitrilo y el dímero estileno butadieno, que se abrevia PDM, los glucones, el butón, etc. Todos conocemos la diferencia entre un hule natural y un hule sintético. El hule natural lo utilizamos diariamente, por ejemplo, en las ligas. Las ligas ustedes las queman y ven que arde y gotea. Y los hules sintéticos o termoplásticos se vuelven carbón al arder. Y ahí se identifica la diferencia. Ahí se ve rápidamente, en forma física, cuáles son sintéticos y cuáles naturales. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el hule natural la savia de algunos árboles. Por ejemplo, el principal es el Hevea brasiliensis, el tipo Castilloa, y en otros idiomas el hule se conoce en inglés como rubber, porque en Inglaterra se descubrió que borraba las marcas de lápiz, y rubber quiere decir borrador. ¿Sí? En otros países, en Centroamérica y Sudamérica también se conoce como caucho, en otros lados se conoce como borracha, en alemán se conoce como gummi, en nuestro país se conoce como látex, en otros lados se conoce como resina natural. Entonces, químicamente, el hule natural es el poliisopreno. También se conoce como gutapercha, y hay 18 categorías de hules naturales, para que se den una idea. Luego, el país origen es Brasil, el sureste asiático, Malasia, y smoke sheets son láminas ahumadas. Las que no se secan al sol se ahuman y ya se obtienen las láminas de hule natural. ¿Sí? Bien. A mí me tocó trabajar en la industria más o menos unos 20 años, pero me tocó desde la materia prima, hacer análisis de laboratorio, hasta la comercialización, pasando por los departamentos de procesado, departamentos de vulcanización, departamentos de acabado, el departamento de envase, embarque, control de calidad, y hasta el último departamento, que es la comercialización y distribución. A mí me tocó. Entonces, en el procesado
Primero se pasa por unas mezcladoras, pero tamaño gigante, son rodillos de 60 pulgadas de longitud, y un señor que se apellidaba Marbury descubrió o inventó un mezclador a nivel industrial, y también en los molinos de rodillos. Ahora, ¿cómo es que se mezcla todo esto que vimos en las materias primas? ¿Cómo se mezcla el molino? Pues simplemente un rodillo viaja a más velocidad que otro y ahí se revuelve. Entonces, en el departamento de procesado hay un cuarto de molinos, luego hay un departamento de muestreo y pruebas físico-químicas en laboratorio, y luego hay calandreo o laminado con fricción sobre textiles. Luego también hay otras máquinas tubuladoras o de extrusión, y hay máquinas moldeadoras, etcétera, etcétera. Luego, de ahí, dependiendo de la industria de la que estemos hablando, se pasa en láminas a construir llantas, a construir mangueras, bandas, etcétera, etcétera. Luego, el otro departamento enseguida es el de vulcanización. La vulcanización se hace en tecles. Los tecles son unos hornos a presión de vapor, o moldes metálicos, o con vendas de nylon, o con cubierta de plomo, o en ollas como ollas de presión de vapor. Y luego el siguiente departamento es control de calidad, para verificar todas las propiedades físicas y químicas que tiene esta mezcla de hule. Cabe decir que el hule, al ser transformado, ya resiste los líquidos, hasta los ácidos, resiste el intemperismo, resiste el sol, los rayos del sol, y hasta las puntas, hasta los cuchillos y clavos y vidrios, por ejemplo, en nuestras llantas, pues ustedes saben que resisten los vidrios, el hule de las llantas, el hule piso, resisten todo eso porque ya está vulcanizado, y cuando está crudo, el hule es muy frágil, ¿sí? Se quema, es muy pegajoso, etcétera, etcétera. Entonces, el siguiente paso, aquí se ve, bueno, más o menos se ve cómo se extrae en el tronco del árbol Bea brasilensis, cómo se extrae el látex. Se hacen unos cortes como si fuera espina de pescado, y por el medio, si se alcanza a ver, está un recipiente donde se va recolectando el látex. Esta es una muestra de pacas de hule sintético. El hule sintético se produce en muchas partes del mundo, y México tiene dos fábricas muy grandes. Una se llama Negromex y la otra se llama Umex. Bien, las áreas más importantes de la empresa hulera son el almacenamiento, la distribución, ventas y mercadotecnia, y la ingeniería de aplicación de productos, bien sea para la industria automotriz o a la industria en general. Aquí ustedes ven que esta industria se ha desarrollado gracias al desarrollo de la industria automotriz y la industria en general. Entonces van de la mano. Los productos de hule, que todos conocemos como bandas, mangueras, empaques, etcétera, etcétera, pues están en los coches, ¿no? En cada coche promedio hay, por ejemplo, alrededor de 80, 100 kilos de hule, en forma de llantas, en forma de empaques, mangueras y bandas, ¿sí? Entonces, hay dos grandes clasificaciones de bandas, de productos de hule. Son bandas, mangueras y llantas.
Se puede hablar de los tipos de bandas. Hay de transmisión, bandas en B, automotrices industriales, que muchos de ustedes la vieron trabajar, las han visto trabajar en la industria donde ustedes han estado o hemos estado. Hay bandas dentadas, hay bandas sincronizadoras o bandas de tiempo. Por ejemplo, en la industria automotriz, el tiempo en los motores ya no se sincroniza con cadena. Antes ustedes recuerdan que se brincaba el tiempo y se desafinaba el coche, porque se brincaba un eslabón en la cadena. Pues ya no. Esa cadena metálica ahora se sustituye por una banda sincronizadora, que es una banda dentada y que trabaja como si fuera, tiene dientes como si fuera un engrane. Otras bandas se conocen como multi-B, y por último las bandas más grandes, la industria de las bandas transportadoras, y estas industrias, las que producen esto, tienen inversiones pues majestuosas, ¿no? Y muchas de ellas son conocidas mundialmente, ¿sí? Como nombres comerciales como Goodyear, como BF Goodrich, como Dunlop, como Uniroyal, ¿sí? La otra clasificación de mangueras hay mangueras para todas las aplicaciones. La diferencia entre estas dos industrias, la de llantas o neumáticos y mangueras y productos industriales, es la gran variedad de productos sintéticos, de hules naturales y sintéticos que se utilizan en las mangueras y en productos industriales. Esa es la diferencia. Entonces, hay muchísima variedad en productos, como vimos en la diapositiva anterior. En cambio, en las llantas o neumáticos es un solo producto, nada más sus clasificaciones, si es para pasajeros, para carga, camioneta, si son agrícolas. Hay una llanta que utilizan en los campos menonitas y se les hace especialmente para ellos, para sus equipos. Y llantas fuera de terreno, ¿sí? Por ejemplo, las llantas de las retroexcavadoras, las low boys, unos equipos que trabajan en las minas, en todo tipo de minas, son llantas especiales, tamaño chamuco, o sea, grandísimas, ¿sí? Esas mangueras, digo, esas llantas son especiales. Bueno, y podemos, ustedes han visto que hay mangueras para agua, hay mangueras para productos químicos, hay mangueras neumáticas y hidráulicas, hay mangueras para alimentos, manguera para cerveza, vino y vinagre, como vimos en la industria, nos platicaron en la industria de la cerveza. Hay una manguera higiénica especializada, aprobada por la FDA, que tiene acabado de espejo y se construye especialmente para cumplir estas especificaciones. Hay mangueras para concreto, manejar cemento, mangueras para soldadura, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, aquí hay mangueras como diseñadas a pedido del cliente, ¿sí? Como si fuera como sastrería, se hacen a la medida, ¿sí? Bueno, aquí vemos un corte seccional de una llanta. No salió toda completa, pero la principal capa es la que se ve aquí, que es el piso. El piso es la parte que va en la carretera o en el camino y que debe de resistir pues la abrasión, ¿verdad? La temperatura, los derrapes, los banquetazos, etcétera, etcétera. Entonces, el piso siempre es de hule sintético, especialmente de estireno butadieno. Y todos estos hules de colores, este hule de verde claro es hule natural, es el que va en los costados. Este hule natural pues debe de resistir los cortes, debe resistir la flexión, ¿verdad? Y así hay capas intermedias de hule hasta llegar a esta capa que se llama rosa, y esa capa se denomina la capa del cojín sin cámara. Ustedes saben que últimamente ya
de unos 20, 30 años para acá, ya no utilizan cámaras en las llantas, sino que llevan este cojín, que es una lámina de hule diferente a los demás. Este hule se llama hule butilo. Todos los hules, casi todos los hules son compatibles. O sea, se pueden pegar, aquí como se ve, se pueden pegar unos con otros, excepto este hule butilo, este que está de rosa, que este es el hule que contamina a todos. Entonces, en las fábricas, el hule butilo es un contaminante muy severo y se tiene que estar cuidando que no haya la mezcla. ¿Qué hubo? Bueno, aquí, la parte de abajo, ustedes ven, algo se alcanza a ver sobre la ceja, o donde van unos aros de alambre, que es la ceja que se agarra al rin, ¿sí? Y aquí está la cavidad. Bueno, una cosa muy importante, esta gráfica está indicando el proceso de vulcanización. ¿Por qué se llama vulcanización? Pues la cultura general dice que viene el nombre del Vulcano, que es el dios del fuego de la mitología griega, algo así, ¿no? En inglés se dice curado y así. Químicamente es una polimerización. Y este proceso que ustedes ven aquí es una huella digital del hule, cómo dibuja una gráfica donde están en los ejes, los diferentes ejes, la viscosidad. Aquí tiene la viscosidad inicial y va cayendo conforme se aplica presión y temperatura, cae la viscosidad, ¿sí? Y empieza la primera fase, que es de aquí hasta acá, esta fase que se llama el tiempo de quemado. Este tiempo es en el que se maniobra el hule antes de que se queme. O sea, este tramo es la tolerancia que da el hule para que antes de vulcanizarse, ¿sí? Esta otra sección donde se ve la curva que asciende es ya la polimerización. Es esta. Y aquí se consigue, se detiene la vulcanización en el 90%. La vulcanización es un proceso natural. También se puede hacer a la intemperie, también. Pero, pues aquí está controlada, ¿verdad? Luego, esta curva, ustedes ven, no es asintótica, sino que es una parábola. ¿Por qué? Porque si le siguen ustedes aplicando calor y temperatura y presión al producto, a cualquier hule, se degrada. Aquí empieza a caer la curva y se degrada y se descompone, ¿sí? Y ya no sirve para nada. Y regresa a su condición inicial, se regresa acá, ¿sí? Entonces, cuando el hule está aquí, en su viscosidad inicial, este tiempo de quemado o tiempo de scorch, se dice en inglés, o polimerización, en esas etapas no resiste todavía, ¿sí?, los productos químicos, la actividad mecánica, los cortes, rayaduras, la intemperie y el ozono. Uno de los enemigos más enérgicos de los hules, de todos los hules, es el ozono de la intemperie. Es cuando ustedes ven las llantas, en los costados de las llantas que están agrietadas, dicen, ya está muy reseca, ¿verdad? Cuando ustedes van a cambiar llanta y todo eso, dicen, está muy reseca. Y en la industria, las bandas cuando empiezan a deteriorarse, dicen, es que ya está muy reseca, y patinan. También las bandas de los coches patinan porque dicen, está muy reseca ya. Entonces, esta última sección, la tercera sección, es la sección donde se madura o se termina de vulcanizar aquí el hule al 100% y se empieza a degradar esta última parte. Luego, bueno, no se ve aquí, pero la polimerización, ¿sí ven
ven Pues esta parte. muy difusa, muy difusa. No, no está clara. No está No clara. está Bueno, aquí está el monómero y luego aquí hay una flecha que indica aplicación de presión y temperatura, y aquí están las cadenas largas de los polímeros, y en medio están los puentes de azufre. Entonces, la polimerización es una formación de cadenas unidas con puentes de azufre. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un hule negro y un hule blanco o hule de color? Pues ya no se usa en negro de humo, se utilizan cargas blancas, como el dióxido de titanio, los calcios, los sulfatos, que son blancos en las mezclas. Y ustedes ven que cuando derrapamos los coches, o cuando ustedes tocan las llantas o cualquier producto de hule, les mancha, ¿verdad? Esa mancha proviene del carbono, del negro de humo. ¿Sí? Bueno, aquí es una foto de una compañía muy grande, Uniroyal, etcétera. Como les decía yo, hay muchas compañías mundialmente ya conocidas que manejan las dos líneas. Yo trabajé en la industria llantera, en la Euskadi, ex Euskadi, porque ya no existe, y trabajé en la General Popo, que después se convirtió en General Tire, y ahorita su planta en San Luis Potosí se llama Continental, la compraron los alemanes, etcétera. Entonces, es un producto ya utilitario, ya el hule se utiliza en toda serie de productos utilitarios. Y ya casi con eso terminamos. Aquí se ve las espinas de pescado que se cortan en el tronco del árbol, y se pone aquí una forma de cuchara y va cayendo el látex, ¿sí? Del hule natural. Bueno, ahí más o menos se ve algunos usos de hule sintético natural con, por ejemplo, las escafandras, los uniformes, etcétera, etcétera. Bueno, ya pasamos a otra fase de los productos, es donde yo pasé más tiempo en la comercialización y mercadotecnia. En la industria automotriz, les decía yo que el proveedor principal son los artículos de hule, que son las bandas y las mangueras, y los empaques. Entonces, se divide en varios mercados. El mercado de las armadoras de equipo original, como ejemplo Ford, General Motors, Chrysler, etcétera, etcétera, donde ellos proporcionan los planos del producto que necesiten, sea banda, sea manguera o sea empaque. Las agencias de servicio de equipo original, luego viene el mercado de repuestos. Estos son los canales de distribución. El mercado de repuestos y distribuidores mayoristas. Por ejemplo, ustedes han visto en muchas ciudades Refaccionaria Rogelio. Refaccionaria Rogelio es un distribuidor mayorista que tiene vendedores y tiene almacenes en muchos lados. Aquí en Guadalajara tiene, yo creo que he visto como unos 5 almacenes, y distribuyen todos los productos automotrices. Y también hay refaccionarias industriales, claro. Luego, algunos productos es la comercialización. Otro canal de comercialización es la exportación, importación de sus componentes. Otro mercado automotriz es la transmisión de potencia. Otro mercado es el aire acondicionado, las mangueras para frenos y enfriamiento de equipos, ¿verdad? Luego, la comercialización y mercadotecnia en el mercado industrial se divide en varias cuentas de gobierno. Se le vende al gobierno algunos productos, por ejemplo, la construcción del metro, de los transportes públicos, en la construcción de los túneles. Se le vende al gobierno directamente porque se consumen cantidades industriales, ¿no? Cuentas verticales se llama aquellas compañías que utilizan un solo producto, por ejemplo, mangueras de aire para los extinguidores, mangueras de frenos
para los fabricantes de equipo de frenos. Las compañías que venden mangueras para la refrigeración, calentamiento. La otra es las armadoras de equipo original. El mercado de repuestos es la otra manera de distribuir. La exportación y la importación. Y luego ciertas cuentas de la minería cementeras. Estas son de las industrias más grandes que hay en México y en todas partes del mundo. Entonces, los productos industriales les llegan pues a través directamente de las empresas. Hasta ahí, creo que hasta ahí está las últimas. ¿Sí? Bien. Entonces, me tocó a mí esta parte donde me especialicé más tiempo, la comercialización y la mercadotecnia. Ok. Me tocó recorrer Ya deja de compartir pantalla para que ya nos veamos todos. A ver. Dejar de compartir. Dale clic ahí de vuelta. Ya. Ahora Claro. sí, allí estamos ya todos. Así, viéndonos todos, podríamos ya hacer comentarios, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta o aclaración, duda o adhesión? Sí, yo tengo algunas. A ver. Adelante. Yo conocí unos plantíos, vaya, no te había visto. Conocí unos plantíos de hule allá en Oaxaca, en Sí, los límites de Oaxaca y Veracruz. y el Y sureste. así, con unos tarritos, por cierto que apestaban muchísimo los plantíos, o sea, son muy apestosos los plantíos de hule. Así es, la resina. Pero ellos hacían, lo juntaban y creo que lo mezclaban pero no lo mezclaban con solvente, lo mezclaban con agua para hacer un plástico que se utilizaba como el guayule, así. Uh-huh. No lo vulcanizaban ni usaban nada de eso, sino... No, como lo diluyen, el hule natural y todos los hules siguen el principio que nos dijeron en química orgánica de similibus solvuntur, es decir, los solventes enérgicos como los bencenos, los toluenos y los estilenos lo disuelven. Entonces tú puedes hacer un cemento, puedes diluirlo, cualquier hule, con esos solventes, no con alcohol ni con acetona, no, deben ser solventes más enérgicos. Y al aplicarle ese solvente se vuelve pegajoso y esa es la propiedad que utilizan en la construcción de cualquier producto, porque se pegan capa con capa y se van construyendo capas con capas. Ahora, no creo que haya sido agua, porque el hule es resistente al agua, o sea, no lo diluye el agua. ¿Sí? Sí, es que a mí me sorprendió porque lo que tú decías es como el resistol 5000, no ese amarillo que huele a solvente, pero ellos lo hacían una cosa que era con agua, no sé cómo lo hacían, Sí, pero lo hacían con como agua. te digo, como les decía yo, hay unas 18 especies de hule natural. Entonces, algunos látex sí son solubles en agua. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Las resinas que trae, algunas pueden ser solubles con agua y se diluyen, se utilizan pues de muchas maneras, ¿no? Pero ya vulcanizado, el hule ya resiste hasta los ácidos, álcalis, ¿sí? Compuestos químicos. Ya ves el que utilizamos en dibujo, ¿no? ¿Cómo se llama? Si es guayule, ¿no? ¿O cómo se llama ese con el que pegábamos los papel mantequilla así a veces? Y luego que se podía despegar fácilmente. Perdón, el guayul es El un, guayul, exactamente. es un pegamento que se utiliza mucho en la industria del calzado, la piel, es un pegamento Ajá. ligero. Acá los talabarteros le decimos
pegamento amarillo al Resistol 5000, que es fuerte. Y el Guayul es un pegamento más ligero, pero sí te da la consistencia del pegado. Pero Más no fácilmente. es con solvente, ¿no? Porque yo me acuerdo que usábamos uno así como que se pegaban los papeles de mantequilla, que es parecido al que yo te comento que vi allá en Oaxaca. O sea, porque hay lo que usan los zapateros y huele a solvente, ¿no? Sí, Sí. Sí, Puede esos ser. cementos se llaman cementos de contacto, porque sí. se les tiene que aplicar presión con un molde para que haga un pegado excelente y resistente, No cabe. ¿sí? Pero Juan, es un Bueno, pegamento natural, una muy pregunta. enérgico, ¿sí? Eh, ¿Qué pasó? el hule prehispánico que se usaba para el juego de pelota y construir esas bolas, ¿es una variedad mexicana Sí, o sí, importada? sí. Los españoles que llegaron, los primeros que llegaron a México, se dieron cuenta ahí en el campo ese de Teotihuacán. Ujú. Ustedes ven todavía los campos donde están los aros y ahí hacían los juegos ceremoniales. Sí. Y ahí se utilizaba el látex, ¿sí? Pero como era muy pegajoso, es muy pegajoso, se enredaba con Fibras. algodón o con algún textil Ajá. y botaba Sí. y con ese jugaban. Entonces, como les decía yo, fue muy curioso, despertó la curiosidad que ellos no lo conocían, el látex o la goma, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, pues hay diferentes, 18 decías, tipos de 18. árboles látex, ¿no? Hay 18 variedades de látex y la más utilizada es la del sureste de Asia, ¿sí? Sí. Sobre todo, el productor más importante son la isla de Malasia. Ujú. Yo creo que de Malasia viene, distribuye, yo creo que el 80% del hule natural en todo el mundo. Es un producto estratégico. Por eso, cualquier parte del mundo donde lo bloqueen, pues provoca muchos problemas. ¿Sí? Tal es el caso de las guerras. ¿Sí? Como el oro y la plata, que han sido productos minerales estratégicos, como el petróleo, que cualquier bloqueo pues provoca muchos problemas políticos y de guerras y económicos, catástrofes así, de plano. Ahorita tenemos, por ejemplo, el problema que tenemos con la luz que se genera con combustibles de gas natural, que se bloquearon y etcétera, etcétera. Y todo ese problema ocasionó que millones de gentes y miles de industrias pararan, ¿sí? Entonces imagínense que se corta el suministro de hule natural y hule sintético o hule sintético, pues se para la producción de llantas y la producción de llantas es estratégica, pues las llantas van para todos los automóviles y todos los motores. Entonces, aguas. Yo trabajé en Cementos Tolteca cuando era Cementos Tolteca en la planta de Zapotiltic, y ahí se utilizaban bandas transportadoras, Sí, 1 metro de altura, y son bandas sin fin que sí, manejan tierra, grava, sí, clinkers, sí, sus diferentes etapas de la sí, producción de cemento. Por otro lado, en la cantera de extracción del material álgico, pues son unos camiones, no sé, de 40, 50 toneladas, sí. que utilizan unas llantas de 2 veces mi estatura, de 2 metros o más No, de gigantes. altura, Es más, y es 1 metro de ancho
la llanta. Yo fui a la industria minera de Cananea, de Peña Colorada, de la industria de minería del carbón, de Río Escondido y todas esas, las carboníferas de Coahuila, Coahuila. Barroterán, todos esos son equipos gigantescos, de tal manera que el chofer no va al lado izquierdo, va al lado derecho, porque tiene que ir vigilando el camino para no voltearse. Cuando son minas de cielo abierto, a cielo abierto, y cuando son minas subterráneas, pues sacan el mineral con la vana transportadora precisamente. Una vana transportadora promedio, o la producción estándar, es 105 metros. Pero si tú tienes un transportador que saque 800 desde una profundidad de 800 metros, que es una mina de carbón, entonces tienes que utilizar varios cientos de metros de ida y de vuelta, ¿verdad? Y motores de 500 caballos, ¿sí? Y tiene que resistir la abrasión. Entonces la cubierta de las vanas transportadoras es estireno butadieno, porque es el excelente para la abrasión, como el de las llantas, porque van a transportar lodo, hasta lodo, ¿verdad? Y el lodo es más abrasivo que la piedra común y corriente o la arena, ¿sí? Y el carbón es sumamente abrasivo. Ahora, ya no se diga el clinker de las cementeras, a cuántos grados sale, y tiene que salir a la banda transportadora para llevarse al otro lado, etcétera. Entonces, me tocó conocer minas de sal, minas de azufre, minas de carbón, a instalarlas y repararlas, las bandas transportadoras. Y me tocó una vez en Altos Hornos de México, ahí en Monclova, instalamos unas transportadoras, y ahí fui a visitar a los cuates estos, a Jorge, Palitas. Ajá, a los que estaban ahí A Dávalos. A Héctor Dávalos, me tocó ir a verlos. Y a Jorge Lazo, que nomás está escuchando, está viendo allá atrás. Ya se incorporó. Entonces, a mí me tocó también ser maestro de compuestos. Maestro de compuestos es aquella persona que es responsable de la mezcla, esa mezcla física que se hace entre los hules y los materiales, y tener el control de calidad, ¿sí? Hacer pruebas rápidas, por ejemplo, estás tú en la planta y no puedes ir al laboratorio, espérenme tantito, ahorita les digo el batch, el lote, a ver cómo sale, y lo apruebo o no lo apruebo. No, entonces ahí en los laboratorios hay una estación de laboratorios con una serie de frascos de agua salada donde se les calibra la densidad y se le pone la densidad que le corresponde, y con una muestra del molino se corta una muestrita así y se coloca en el vaso, y hasta que se iguale la densidad, entonces ya dice uno, ya está el hule, ya están bien mezclado, ya lo pueden bajar. Es decir, arriba en la parte, es una máquina que ocupa 3 pisos, un mezclador, ¿sí? Entonces en la parte de arriba está el operario que va en una compuerta agregando la materia prima, en medio están los motores y los rotores, y hasta abajo están los molinos ya de mezclado final. Entonces yo tenía que darles una respuesta inmediata, ¿sí? Y con un lápiz ver la dureza, ¿sí? Se examina la dureza, un lápiz con punta, se ve la dureza, así rápidamente se dice ya están bien mezclados, ya pueden terminar este lote, ¿sí? Hacerlo láminas, porque se hacen puras láminas, y para que no se peguen, se les pone un talco de carbonato de calcio o algo así. Entonces, o sea, sí hay control de calidad también en el proceso. Y como tú dices, bueno, rápidamente y con elementos. Sí, imagínate que se te pasa el proceso, esa es la segunda etapa. La segunda etapa. La primera etapa se llama donde está
la viscosidad baja, o sea, se vuelve casi líquido el hule. Pero una vez que está empezando a polimerizarse, hay un espacio de seguridad que vimos en la parte plana. Sí. Tú tienes chance de trabajar el hule, es decir, construir, revolver Ajustar. los colorantes, ajustarlo, ponerle las características que son necesarias para vulcanizar, acelerarlo o retardantes, etcétera, etcétera. Entonces hay dos tipos de hule que salen del mezclador, uno que se llama maestra y la otra que se llama la terminada. La maestra es aquella lámina de hule o hule mezclado que no tiene los agentes vulcanizantes, no tiene azufre u óxido de zinc. Y ya cuando se va a construir el producto final, se vuelve a mezclar y se le agrega el azufre, así, azufre amarillo, azufre en cristal, cristalino. Flor de azufre. Flor de azufre, se le agrega. Entonces, en ese momento también están los operarios dándote muestras y tú tienes que ir ir al laboratorio y vulcanizar esa muestra y regresar inmediatamente y decirles, adelante, este producto ya está para construir llantas o mangueras o bandas, ¿sí? De lo que se trata. ¿No es muy largo el proceso de vulcanización en tiempo? Depende el espesor, ¿sí? Ah, ok. Están funcionando, como es un aislante, todo tipo de hules son aislantes, el calor y la temperatura. Entonces, una banda común y corriente, por ejemplo, la banda automotriz, pues, su proceso de vulcanización es 20, 30 minutos, ¿sí? En presión de vapor. Se acelera todo con presión de vapor y con agentes vulcanizantes y aceleradores. Pero, por ejemplo, una llanta como las de la industria minera, de esas llantas tamaño gigante, esas duran días vulcanizándose porque tienen una pared pues considerable, ¿verdad? Entonces depende del espesor, está en función del espesor. Y hay toda una ingeniería ya toda una ingeniería, se aplican termopares en cada proceso, en cada capa, se sabe por capas en qué momento se están vulcanizando de una por una, ¿sí? No, ya hay ingenieros que se dedican exclusivamente a ver la vulcanización, a hacer los termopares y las gráficas para ir controlando que verdaderamente se vulcanice el producto, ¿sí? Para que cuando salga ya al uso, pues tenga la resistencia que conocemos, ¿no? Que el hule, por ejemplo, los productos de hule natural deben de resistir el estiramiento, ¿sí? El hule natural resiste hasta el 440% el estiramiento y se regresa a su posición original, ¿sí? Eso se llama resiliencia. Entonces, el hule natural tiene una resiliencia la máxima de todos los elastómeros. Y los hules sintéticos no. Esos tienen otras propiedades. Y así como les digo, un maestro del compuestos tiene que diseñar como sastre los trajes a la medida, al producto a la medida. Y controlarlo, ¿eh? Depende de lo que pida la comercialización o la industria, ¿verdad? Ok, quiere decir que así como hay maestros cerveceros, hay maestros huleros Compounders. con H. Así es. Se le conoce como compounders. Ajá. Así es. Qué decentes, ¿verdad? Qué decentes los gringos. Sí. También saben poner apodos. Ellos también saben poner apodos. Así es. Había que una pregunta que le, perdón, nomás es para Valle, que si había tenido fotos, que le preguntaron la otra vez que si tenía fotos de su estancia en Alemania, para ver si las pudiera mostrar. ¿Fotos? Fotos de tu estancia, de tus años allá en Alemania, para ver. Déjame Pues, buscarlas, a ver si están en el baúl. Sí, Sí. déjame ver qué encuentro. sí,
Y a Pane, si tenía fotos de las distintas empresas a las que viste en aplicación de la industria ulera. Sí, por ahí tengo algunas. Creo que sería interesante, ¿verdad? Sí, Sí, cómo Una no. pregunta, Pane. sí. Dime, Mario. Cuando compramos una llanta, siempre uno dice, oiga, ¿y cuál es la garantía? Y te dicen, ya si le da los 50,000, 60,000 kilómetros, ya con eso ya se da por pagado. Así es. ¿Cuál es el ingrediente en sí que hace que una llanta dure más? En este caso es el hule, ¿no? Como también se oye el comentario en la fabricación de las alfombras, ¿no? Sí. Que hace que una alfombra te dure más que otra. Pero aquí es más normal este uso en cuanto a la cuestión de llantas, ¿no? Sí, es, como le decía yo, la llanta ya es un artículo utilitario. Cada vez que avanza la tecnología, nos hemos ido retirando del coche, ¿verdad? Del mantenimiento y de la preocupación de que si se ponchan las llantas o no. Ya las llantas ya no truenan, ¿sí? La tecnología nos ha ayudado en eso. Entonces también en el uso de, por ejemplo, las llantas, que es el producto que más conocemos. Mira, yo creo que lo que define la garantía que dura una llanta es que nunca llegue a sobrepasar su tiempo de quemado. Es decir, que en la parte de abajo de la curva nunca se sobrepase el tiempo, porque se empiezan a hacer bolitas de hule vulcanizado. Y eso es mala calidad. La bolita ya vulcanizada se revuelve entre el hule que apenas está con velocidad mínima, y eso da mala duración de cualquier producto. Entonces lo que hacíamos en la industria llantera es abrir llantas con cuchillos, destruirlas de plano y ver si estaban contaminadas con bolitas pequeñas de hule, y eso se llama hule sobrecalentado, ¿verdad? Entonces, las grandes compañías y los grandes inventores de las llantas, bueno, las llantas se inventó a partir de que se inventó el coche, ¿verdad? Ya saben. Pero algunas industrias como Michelin, Uniroyal, Pirelli, todas esas, tienen una calidad mundialmente conocida, ¿verdad? Excelente. Sobre todo Pirelli o Michelin. El Michelin es quien dicta la tecnología y los adelantos más importantes en llantas. ¿Por qué? Porque cuidan que nunca la composición del hule en la mezcla de composición, le hacen pruebas muy estrictas y nunca permiten que se le formen bolitas de hule vulcanizado. Y una llanta, un lote de llantas que ya trae contaminado, porque un lote de llantas proviene de láminas de varias tarimas, ¿verdad? De muchas tarimas por lote. Entonces, esos lotes se elimina, de llantas se elimina de plano. No hay llantas de segunda o de tercera clase, no hay. ¿Sí? Esas se eliminan. Y el hule, de donde provienen, algunas empresas, sobre todo ahí en una de las compañías, que no voy a decir su nombre porque pues ya la desprestigio, pero una de las compañías nos hacía a los técnicos que revolviéramos hule ya defectuoso con hule nuevo para producir las llantas, para que nunca hubiera desperdicio de hule en láminas. Entonces esas llantas seguramente que iban a durar poco. ¿Sí? Muy bien. Ahorita que estás haciendo ese comentario, Panécate, en los años 60 tuvo mucho auge lo que era la vulcanización de las llantas. Era un proceso de recubrir el piso de las llantas por medio de la polimerización del hule, pues. Entonces, no sé si ustedes llegaron a ver plantas de vulcanización.
Sí. Entonces era muy frecuente, por eso que tú estás diciendo de la mezcla de hules y también del tratado, que aquí es importante que no hemos señalado, el tratado de las superficies donde se van a adherir como en la pintura, como en el recubrimiento electrolítico, como cualquier película que recibe otra película arriba, necesita una limpieza extremadamente, como la cerveza que decían mis amigos cerveceros. Si no se tiene una superficie lo más pulida y lo más limpia posible, esas, bueno, está diciendo él de las bolitas de hule, pero también ahí se forman islas o se forman partículas que no se adhiere esa capa sobre capa. Entonces ahí vienen los defectos. Así es. Acuérdense ustedes en aquellos tiempos que por eso dejó de vulcanizarse a las llantas, porque Sí. había, sobre todo en viajes largos, que aventaban como guaraches las llantas, Pedazos. sobre todo en el desierto por el calentamiento, porque no había una adhesión de película a película. Y eso era porque no había un tratamiento adecuado entre superficie y superficie. Lo que pasa en la pintura, lo que pasa en el recubrimiento electrolítico, si no hay una limpieza absoluta, la adherencia entre película y película no es adecuada, ¿verdad? Entonces, nada más quería hacer eso. Muchas gracias. Oigan, yo creo que ha estado muy bien la plática, ¿no? Para que nos queden ganas de todavía seguirle. ¿Qué les parece si la cortamos aquí? Aquí paramos y ya tú ven, ya dijiste, ¿no? A ver si nos presentan para la próxima vez, tanto Adolfo como David, fotografías de los respectivos procesos, ¿no? Sí. Muy bien, nomás preguntarle a Nuño cómo le fue. Nuño. Quería preguntarle a Pane, ¿cuál es la mezcla que se utiliza para las mangueras hidráulicas? Que resisten una presión sumamente alta. Algunas van tramadas y cómo se traman Sí. para que lleguen a aguantar presiones tan altas. Así es, mira. La siguiente la vemos, Pane. Sí. La siguiente, pues sí, para Claro. verlos. Nomás ahí, Arturo, prende tu micrófono y dinos cómo estás, porque sí, a ver. Arturo, ¿tienes apagado tu micrófono? Ponlos para verlos a todos. Ya. Ahí está, ya. Ya. Ahí está, pero se fue la imagen, Arturo. Pues háblanos cómo te sientes, Arturo, y ya con eso terminamos. Tengo 5 días que salí del hospital. Entonces, ay, qué bien. Y estás recuperándote bien. Precisamente agarrando la plática de Panecat, me retiraron una manguera, una sonda que me pusieron, que es la que recogía todos los residuos de la operación. Entonces, hermano. Ahí voy. Qué bueno. Pues, te deseamos que pronto te recuperes y estés bien y empieces ya a caminar y saltar y toda la cosa. Ya estoy caminando. Así es, Nuño. Ya te queremos ver bien. Bueno. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Les mando enseguida la grabación. Gracias, Pane. Muy interesante. Gracias. Pane.